No, porque si no. Ok, buenos días, espero que estén todos súper bien. Vamos a comenzar esta nueva sesión. Y hoy día vamos a ver algo, ¿cierto? Que es un poquito distinto con respecto a lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Pero siempre vamos a seguir más o menos en la misma unidad. Pero esta vez vamos a ver algo muy importante, ¿cierto? Que tiene que ver con el entorno, ¿cierto? O en la cual los trabajadores deben estar y deben estar bien, ¿cierto? Y eso también parte o es parte de los beneficios que uno debiera considerar. En términos generales, esto no debiera ser un beneficio, sino que una obligación, ¿cierto? Pero las obligaciones también van de la mano, ¿cierto?, con la intención, ¿cierto?, también de poder dar un buen entorno a los trabajadores, y en este caso es el entorno físico. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Déjenme un minuto entonces para poder compartirles el PPT. Ustedes me dicen si lo ven, chiquillos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Vamos a empezar entonces. Bien, como les mencionaba entonces, estamos viendo el entorno, o vamos a ver, perdón, el entorno laboral físico, ¿cierto? Y si es laboral físico, indudablemente que nos tenemos que enfocar, ¿cierto?, en el lugar donde están laborando nuestros trabajadores y cuáles son las condiciones que ellos deben tener y que nosotros debemos considerar que deben estar en su forma correcta. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Y dice, el ambiente físico comprende todos los aspectos posibles. Por ejemplo, dice ahí, desde el estacionamiento. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el estacionamiento, cierto? Este estacionamiento, ¿cierto?, de buena forma, o si es que quiere brindar un buen servicio, debiera estar, por ejemplo, cerca de la empresa, ¿cierto?, de un lugar donde yo no tenga que trasladarme tanto, ¿sí? A lo mejor también tendría que ver, por ejemplo, con respecto a la iluminación. O sea, no es lógico estar en un lugar en penumbras, ¿cierto? Porque la iluminación tiene mucho que ver con nuestro ánimo. De más está decir, ¿cierto?, que cuando pasa el día y llega la noche, ¿cierto?, nuestro ánimo comienza a decaer y obviamente luego de todo el trabajo del día, lo que quieres es dormir, ¿cierto? Por lo tanto, si tú estás en un lugar que está en penumbras, lo más probable es que no te active, sino que muy por el contrario. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos que considerar entre ellos, por ejemplo, el ruido, ¿sí? No podemos estar trabajando en un lugar donde haya ruido en el cual nos desconcentre. Entonces aquí tenemos varias cosas, ¿cierto?, en que vamos ahí hurgando. En el primer ejemplo que les ponía, ¿cierto?, una persona que tiene que caminar 5 cuadras desde el estacionamiento, ya va a llegar amargado, ¿cierto? Ya va a llegar así como enrabiado, ¿cierto? Con una falta de iluminación lo voy a desmotivar. Si le tengo mucho ruido, lo voy a estresar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, todas estas cosas, ¿cierto?, tienen que ir en su justa medida. Algunas cosillas, ¿cierto?, que uno tendría que considerar para poder dar un ambiente y condiciones adecuadas para los trabajadores son las que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, asegurar, dice, a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado, dice, posible de salud física y mental. Y yo también hablé de que esto en algún sentido también es obligatorio, porque esto está muy incluido en la ley 16.744, ¿cierto?, que habla de todo lo que tiene que ver con los accidentes laborales y de trayecto, y también las condiciones laborales, ¿cierto? Ahí hay muchas de ellas que están insertas. Por ejemplo, dice, impida cualquier tipo de discriminación. Eso de la discriminación debiera estar también suscrito en los reglamentos internos de las empresas. Garantice, dice, todos los elementos de saneamiento básico en los puestos de trabajo, la empresa, establecimiento, etc. Todos los elementos, dice, de saneamiento básico en los puestos de trabajo. Este saneamiento no tan solo se refiere, ¿cierto?, a la limpieza misma,
que dicho sea de paso en este minuto, indudablemente que es algo prioritario, sino que también en las condiciones en las cuales este trabajador lo hace. Tiempos y, dice, tiempos y comodidades necesarias para la recreación, utilización de tiempo libre, descanso, turismo, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas, etc. Todo lo que hemos visto, ¿cierto?, en esto de los beneficios sociales laborales, ¿cierto?, son los que también debemos considerar y que son parte de estas condiciones adecuadas para los trabajadores. Adapte, dicen los aspectos organizativos y funcionales y los métodos y sistemas, procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, así como las máquinas, equipos, herramientas y útiles de trabajo. Lo que significa entonces que los trabajadores deben tener muy claro, ¿cierto?, cuáles son sus funciones, ¿cierto?, y que también deben estar escritas porque lo exige la ley, cuáles son sus funciones, tiene que ir en un anexo de trabajo, por ejemplo. Y además de saber cuáles son sus funciones, le tengo que dar las condiciones necesarias, es decir, si necesito un computador, que el computador obviamente funcione como tiene que funcionar. Si ese señor tiene que estar sentado todo el día, pues bien, la silla entonces debiera ser ergonométrica, de tal manera que la postura que tenga en forma diaria sea la correcta. Dice, garantice el auxilio inmediato al trabajador o a trabajadora lesionada o enfermo, ¿cierto? Por tanto, si es que tengo un trabajador que sufrió un accidente, debo tener todos los procedimientos hechos. ¿Qué pasa si a un trabajador le pasa tal o cual cosa? ¿Quién va a estar ahí pendiente? Por lo regular son los comités paritarios cuando la empresa tiene la obligación de tenerlo, ¿cierto? Quienes debieran estar ahí en la primera línea, ¿cierto?, atendiendo a un trabajador accidentado. Preste protección de salud y a la vida de los trabajadores dice, contra todas las condiciones peligrosas en el trabajo. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí tiene que haber una actitud preventiva, ¿cierto?, con respecto a esto de los daños que pudieran ocasionar los trabajadores. Pues bien, dentro de las condiciones, ¿cierto?, o de algunas, bien digo, condiciones físicas que tendríamos que considerar, ¿cierto?, sería, por ejemplo, la ventilación, la iluminación y el ruido. Esas tres cosas son vitales o principales, ¿cierto?, con respecto a aquello. También podríamos identificar, ¿cierto?, la música, la temperatura y humedad y también el color, ¿sí? Entonces son 6 cosas que son importantes, ¿cierto? Repito, ventilación, iluminación, ruido, música, temperatura y color. Vamos a ir viendo cada una de ellas y qué más o menos podemos explicar con respecto a cada una. Vamos a comenzar con el ruido, ¿cierto? Esto del ruido, ¿cierto?, tiene que ver con una palabra muy extraña que se llama decibeles, ¿sí? Los decibeles son la intensidad de los ruidos. Como les decía, en la ley 16.744 está muy bien indicado cuáles son los decibeles que son soportables, ¿cierto?, dependiendo de la naturaleza de los servicios que presten. Por lo tanto, ¿cierto?, si esto no se considera, se podrían causar daños auditivos incluso irreparables, ¿sí? Además, obviamente, y desde el punto de vista del estrés, ¿cierto?, el ruido es un estresor, es decir, entonces te provoca que estés irritable, ¿cierto?, y que te podría llegar incluso hasta una depresión si es que este ruido no es controlado, es permanente en el tiempo, ¿cierto? Dice, como todas las respuestas requieren, dice, energía, una prolongada exposición al ruido puede producir fatiga y hasta la disminución del rendimiento, por ejemplo, ¿cierto? Además puede tener costos psicológicos debido a que produce irritabilidad y una reducción en la tolerancia a la frustración. Cuando este ruido te ataca de tal manera, ¿cierto?, estás rabioso por todo.
obviamente cuando el ruido es un ruido que no se puede soportar y claramente no es agradable a tus oídos, ¿cierto? Porque a lo mejor si estoy en una discoteca, ¿cierto? Donde el ruido es bastante grande, aunque no lo crean, conozco el ruido, he ido alguna vez a una discoteca, ¿cierto? Claro, estás en otra posición, estás dentro de otro contexto, entonces ese ruido capaz que no te va a afectar mucho, ¿cierto? Pero sí en contexto de trabajo, ahí sí que te va a afectar. Ahora, hay algunos trabajos, ¿cierto?, que efectivamente están súper relacionados con esto. Por ejemplo, no sé si imagino que ustedes tienen que haber visto alguna vez estos señores que trabajan en la calle haciendo hoyos con una especie de taladro gigante, ¿cierto? Y que suenan, y que uno pasa y de solo pensar así, de solo pasar, las orejas como que se tumban, ¿cierto? Bueno, estas personas, ¿cierto? Por supuesto, eh, no trabajan mucho tiempo en ese tipo de trabajos, ¿cierto? Pueden que ya muy acostumbrados, capaz que ni lo sientan. Y además tienen que tener tapones, ¿cierto? Porque aparte de esos tremendos como audífonos que usan, dentro de aquellos y dentro de los conductos auditivos usan unos tapones especiales para aminorar el ruido. Aún así lo escuchan, aún así, porque ese ruido es insoportable, pero por lo menos lo aminora, ¿ya? Y esas personas, ¿cierto? Cada cierto tiempo, ellos debieran de dejar de hacer el trabajo. Es por eso que si ustedes ponen atención, ¿cierto? El ruido que hacen, por lo regular, es prolongado en un par de minutos y después paran, ¿sí? No es como que estén 10 minutos ahí dándole, porque obviamente no se puede. Lo otro que hablábamos también era la ventilación, ¿cierto? Y ahí la ventilación puede ser natural, es decir, ¿cierto? Que uno deje las ventanas abiertas o las puertas abiertas, y en este minuto también obligación producto del COVID, ¿cierto? Pero también puede ser una ventilación forzada, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de los ductos que aspiran, ¿cierto? Todos los partículas que pueden tener o olores tóxicos, qué sé yo, que pueden estar en el ambiente y que los tiran, ¿cierto?, hacia afuera. Entonces, esto, ¿cierto?, es bien importante porque la ventilación también te provoca, ¿cierto?, la oxigenación de tu propio cuerpo, ¿cierto? Uno respira y se oxigena. Cuando estas ventilaciones no están ni naturales ni forzadas, también vas a producir una reacción de tu cuerpo, ¿cierto? Y podría ser de adormecimiento, de letargo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estás respirando oxígeno, que es el que hace accionar a tu cuerpo. Esa es la importancia con respecto a la ventilación. Luego tenemos la iluminación, ¿cierto? Que como yo les decía, ¿cierto? Aquí hay cuestiones bien importantes. Primero, la falta de iluminación, ¿cierto? También nos invita al letargo, pero hay otra situación importante acá, que es el tema de sufrir trastornos visuales. ¿Por qué? Porque obviamente estás forzando tu vista, ¿cierto?, hacia algún punto, en la cual, por la poca iluminación que hay, obviamente lo tienes que hacer, ¿cierto? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, también con respecto al esfuerzo que uno hace con las pantallas de los computadores, ¿cierto? Ahora, esta iluminación también tiene clasificaciones y lo podemos clasificar según su naturaleza, ¿cierto? Y su forma en que produce la emisión de luz. De acuerdo a la naturaleza, ¿cierto? Podemos distinguir que pueden ser naturales y artificiales. Por supuesto, ¿cierto? Si es que en una empresa tenemos la posibilidad de que según su naturaleza la iluminación sea natural, indudablemente que va a ser mejor, porque esa proviene desde el sol, ¿cierto? Y las artificiales son las que crea el hombre, como la linterna, como la ampolleta, etc. Pero con respecto a estas luminosidades, ¿cierto? Principalmente artificiales, podemos ver que es cierto que depende de cómo se produzca esta emisión, es un nombre distinto. Y aquí esto les puede servir a ustedes para la casa, ¿cierto? Tenemos las luces incandescentes y las luminiscentes.
Las incandescentes, ¿cierto? Son los que emiten luz, ¿cierto? Y mediante esa luz también emiten calor. Podríamos indicar así como las ampolletas antiguas, ¿cierto? Que daban calor y a la vez luz y calor, ¿cierto? Y las luminiscentes, ¿cierto? Que solo emiten luz, pero no emiten calor. Y aquí podríamos, ¿cierto? Las luces que regularmente se usan ahora, tanto en los lugares de trabajo como en las casas, ¿cierto? Que son estas de ahorro de energía, ¿cierto? Que no producen calor, pero sí producen luz, ¿ya? Entonces ahí es súper importante. ¿Y cuál es la importancia de que no emitan calor? ¿Sí? Bueno, primero por un tema de seguridad, ¿cierto? Porque el calor podría producir un fuego, y con respecto a estas luces que no emiten calor, ¿cierto? Entonces estamos evitando un posible accidente, y además de eso, ¿cierto? Es mucho más limpia estos que son luminiscentes, y obviamente también ahorran energía. Esa sería la diferencia entre una y la otra. Los efectos de la iluminación deficiente. Por ejemplo, incrementa las anomalías visuales al no permitir, por supuesto, una visión clara, cómoda, rápida, ¿cierto? Y tu globo ocular se va a estar frecuentemente tratando de, ¿cierto?, enfocar. Y ese ejercicio de enfoque a la larga, ¿cierto?, podría tener algún daño que pueda producir en tu vista. Incrementa, dice, los riesgos de accidentes, obviamente, porque no vas a visualizar los peligros, y por consiguiente no puede hacer una previsión correspondiente, o sea, no puedo prevenir de algo que no estoy viendo. Aumentar la posibilidad, dice, de cometer errores, porque los efectos de los productos, dice, se descubren con menor rapidez, los defectos, y por consiguiente disminuye la calidad de la producción, ¿cierto? Imaginemos, por ejemplo, que estamos en una fábrica o una empresa de selección de frutas, ¿sí? Y si tengo mala iluminación, probablemente no esté seleccionando la mejor fruta, efecto de que no veo bien, ¿cierto? Entonces es importante, indudable, tener una buena iluminación. Con respecto a la música, ¿cierto? Hay ciertos estudios que indican, ¿cierto?, que las personas podrían producir mejor y más, ¿cierto?, y más felices trabajando con música. Ahora, eso es caso a caso, porque indudablemente hay personas que la música, más allá de concentrarlos o producirles esta felicidad, ¿cierto?, entre comillas, los distrae. Más que producirles bien, los distrae. Entonces también ahí tenemos que ver, ¿cierto?, como lo vimos en uno de los capítulos anteriores, era efectivamente hacer un levantamiento de las necesidades, ¿cierto? Así como saber cuántos trabajadores tengo, ¿cierto? En esto de la música tendría que saber a cuántos trabajadores efectivamente esto les produce placer y no distracción, ¿cierto? Entonces, ¿es bueno? Sí, es bueno, pero va a depender de dónde y a quiénes. Tenemos también el tema de la temperatura, ¿cierto? Y aquí hay una cuestión súper importante, porque la temperatura, hay mucha gente, ¿cierto?, que se siente bien con la temperatura fría. Otros que no, otros que simplemente no lo soportan. Yo me encuentro entre ellos. Ya, yo con frío, la verdad es que yo no funciono si tengo frío. Sobre todo si tengo los pies helados, ¿sí? Y obviamente esa sensación le produce a mucha gente, no creo ser un pájaro raro con respecto a eso. Por otro lado, ¿cierto? Lo que te produce el frío, sobre todo en las manos, ¿cierto?, es la disminución de la sensibilidad o la torpeza, ¿sí? Si estás manejando un computador, ¿sí? Si tienes una taza de café, ¿cierto?, tu falta de sensibilidad probablemente provoque, ¿cierto?, que sueltes la taza y te quemes, ¿cierto?
La congelación, ¿cierto? Regularmente de lo que está como más a la vista, como las mejillas, las orejas, etcétera, ¿cierto? ¿Y cuáles son los efectos que podría producir esto del frío? La pérdida de concentración, la confusión, la pérdida de coordinación, mira lo que dice ahí, ¿cierto? Y un coma hipotérmico. Yo no sé si ustedes recuerdan, tiempo atrás, un grupo de chicos que estaban haciendo el servicio militar en Antuco y los mandaron a una misión en pleno invierno, nevando, ¿cierto? Con una ropa que no era suficiente para el frío, ¿cierto? Y estos chicos finalmente murieron de frío, ¿sí? Porque eso es lo que provoca pérdida de concentración. O sea, ya no sabían para dónde iban, porque se confunden, ¿cierto? Y por último terminaron muriendo como producto de un coma hipotérmico. Ya, eso es lo que podría llegar así como en extremo, indudablemente, ¿cierto? Con respecto a los efectos del frío, aquí es importante, ¿cierto?, que la ley 16.744 indica que la temperatura ideal son más o menos entre los 22 y los 24 grados, ¿sí? Entre esas temperaturas tú no debieras sentir frío que te invalide, ni calor tampoco que te invalide, porque de pronto el calor también te puede invalidar, ¿ya? Entre 22 y 24 grados es más o menos lo que debieran tener las empresas o las oficinas o los lugares de trabajo. También tenemos que realizar o revisar, ¿cierto?, los códigos de los colores, ¿sí? Los colores, ¿cierto?, están insertos en nuestra vida y tienen diferentes significados. Estos significados, ¿cierto?, tienen que ver con la intensidad que tengan. Por ejemplo, el color rojo, ¿cierto?, que es el que nosotros regularmente vemos, sobre todo, ¿cierto?, por ejemplo, en las leyes del tránsito. O sea, de más está decir, ¿cierto?, el disco pare es un color rojo, ¿no es verdad? El azul siempre será precaución. Por lo tanto, en los trabajos, por ejemplo, donde tienen que ponerse estos, ¿cómo se llama? Gorros, no son gorros, son cascos. Estos cascos, ¿cierto? Vas a ver seguramente en algún folleto por ahí pegado en las paredes, un casco azul. Siempre lo van a ver como un casco azul. ¿Por qué? Porque indica precaución, o sea que te tienes que poner el casco para prevenir, ¿cierto?, cualquier accidente. El morado, ¿cierto?, para señalar recipientes y recintos en áreas asociadas a lo radioactivo. Los blancos siempre van a ser señales de servicio, de cuidado y áreas que necesiten orden y aseo. El naranjo es alerta, ¿sí? Indica piezas o partes de máquinas, ¿cierto?, en algún equipo. Y eso lo van a encontrar siempre en las máquinas. Siempre van a encontrar ahí algún mono naranjo. Lo amarillo, ¿cierto?, obviamente es precaución. Y eso también ustedes lo ven en los semáforos, ¿cierto? Precaución, te debes detener. Y por último el verde, ¿cierto?, que va a indicar siempre donde están todo el tema de los primeros auxilios, excepto, ¿cierto?, el contraincendio, porque todo lo que tiene que ver con los extintores, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? No me acuerdo el nombre, vía seca o cañería seca, ¿cierto? Estas mangueras que están enrolladas, siempre las cajas que lo soportan son rojas, ¿cierto? Excepto los extintores o todo lo que tenga que ver con temas de peligro. Ahora, estamos hablando de los colores en la empresa, pero también nos podemos dar cuenta que la publicidad también ocupa los colores. Si alguna vez alguien ha visto, por ejemplo, el logo de Zara, de una ropa que es muy cara, está con fondo negro y letras blancas, ¿cierto? Esa mezcla de colores, ¿cierto?, indica elegancia, ¿sí? Entonces, toda vez que uno ve algo así, dice, ah,
esto es elegante. Eso es lo que la publicidad quiere hacer ver, ¿cierto? Por ejemplo, Workman, con sus supermercados líder, ¿cierto? El fondo es azul o celeste. Entonces, ¿qué es lo que quieren transmitir ellos? ¿Cierto? Claridad, amplitud, transparencia, ¿sí? En los colores del McDonald's, amarillo y rojo, ¿cierto? Te quieren ahí detener, oye, aquí está McDonald's, pasa a comer hamburguesa, y son unas tremendas letras M que tú las podéis ver desde mucha distancia. Entonces los colores, ¿cierto? No tan solo tienen que ver con la empresa misma, ¿cierto? Como alertas y precauciones, sino que también están insertas en esto de la publicidad. Bien, ¿alguna duda, chiquillos, hasta acá? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? ¿No? ¿Estamos bien? Profe, le puedo hacer una pregunta, pero ¿me escucha? Sí, por supuesto, dígame. Sí. Pero es nada que ver al tema, puede que se enoje. Ay, Pero ¿por qué es me que enoja? porque es un tema de la prueba de legislación. Ah, Tenemos pero una vemos duda, si es hoy día, mañana. hoy día, mañana, es mañana. Ya, Es eso mañana. queríamos aclarar, teníamos una duda. No es Muchas mañana, gracias. tranquila, es mañana. Hoy día hacemos nuestra última clase y mañana es la prueba. ¿Ya? Bien. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿dudas con respecto a lo que vimos hoy día, lo que estamos viendo ahora? Yo al menos no, profe. ¿No? ¿Estamos No, bien? profe, como el agua, profe. Ok, sigamos entonces. Bien, las malas condiciones físicas del entorno laboral tienen consecuencias, ¿cierto? Y son tres las consecuencias: la carga mental, la fatiga mental y fatiga física y visual, ¿sí? Esas son las consecuencias si es que las condiciones físicas no están, ¿cierto?, atendidas, como la iluminación, la ventilación, el ruido, la música, la temperatura, los colores. Vamos a ver entonces de qué se trata esto y vamos a ver primero la carga mental. ¿Qué es la carga mental? Miren ahí, pues, hay un cerebro ahí todo urgido y ya se le salen los ojos, ¿cierto? Con la lengua afuera, me decía. Entonces, los factores que inciden para esta carga mental, ¿sí? Primero, dice, la cantidad y forma de recibir la información para que el trabajador realice su tarea. La cantidad y forma, ¿cierto? Entonces, significa que, ¿cierto?, el trabajo que tiene que hacer, ¿cierto?, va más allá de lo que efectivamente ese trabajador podría lograr. Por tanto, la descripción del perfil y la descripción del cargo está superado. No fue real, ¿cierto? Y ahí obviamente hay un defecto de base. La forma de recibir la información, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con quién da esa información o quién da esas instrucciones, de qué forma lo hace, ¿cierto? Si lo hace en forma violenta, si lo hace en forma de desidia, así como, no importa nada, tenéis que hacerlo, ¿cierto? Entonces la forma es muy importante. Por otro lado dice el tiempo que tiene el trabajador para hacerlo, ¿cierto? Por tanto, tú no le puedes pedir a un trabajador, ¿cierto?, que haga un trabajo que dure 2 horas, justo media hora antes de irse. No puedes, ¿cierto? Le vas a tener que dar el tiempo suficiente, ¿cierto?, para que lo pueda desarrollar bien. Porque todo eso va provocando una carga mental. Entonces el trabajador se va para su casa y dice, pero ¿por qué si tengo tanta pega? ¿Por qué me dan tanto trabajo? No alcanzo a hacerlo, ¿cierto? La capacidad del trabajador para desarrollar el trabajo. Probablemente además le están pidiendo un trabajo que este trabajador no lo sabe hacer.
no tiene las capacidades, ¿cierto?, ni los conocimientos para poder hacerlo. Con mayor razón entonces, o sea, le estás dando una cantidad, ¿cierto?, que no corresponde. Se lo estás indicando de una mala forma, ¿cierto? El tiempo que le estás dando no corresponde a lo que efectivamente tendría que tener para desarrollarlo, y más encima podría no tener los conocimientos suficientes. Todas estas cosas provocan pajaritablemente una carga mental. ¿Podrían estar todas? Sí. Con eso te noquea al trabajador. Podrían haber algunas, pero lo más importante es que si uno lo detecta, ¿cierto?, debe hacer algo para mejorarlo. Eso es importantísimo. No puedo detectarlo y quedarme callado, ¿cierto? Tengo que verlo, tengo que atacarlo. Porque si no, estoy perdiendo un trabajador, obviamente, ¿cierto? Tenemos la fatiga mental, ¿sí? Dice, entendida, dice, como la disminución de la eficiencia funcional, mental y física. Se manifiesta, dice, como con una progresiva disminución de la capacidad de responder ante grandes exigencias de tipo cognitivo, es decir, cierto, de aprendizaje. Eso es cognitivo. Una de las mejores recomendaciones que existen para prevenir la fatiga consiste en la organización del tiempo de trabajo de manera que permita la realización, haciendo realizaciones de pausa. Entonces, si yo retrocedo un poquito, ¿cierto? Toda esta carga mental, ¿cierto?, se puede traducir en una fatiga mental, en que ya necesariamente mi cerebro está tan bombardeado que ya a estas alturas, ¿cierto?, me atacó mi cuerpo. O sea, ya que físicamente ya no puedo responder. Porque mientras tenga una carga mental que no afecte mi cuerpo, quizás podría avanzar. Pero si tengo esta carga mental, ¿cierto?, que además se transformó en una fatiga, además, ¿cierto?, se me va a sumar mi respuesta física. O sea, mi cuerpo ya no doy más, ¿cierto? Como indica la foto ahí, personas afirmándose la cabeza. Una de las cosas entonces que se sugiere es hacer pausas, ¿sí? Es por eso que también, por ejemplo, las personas que trabajan en un call center, ellos no pueden trabajar más de 5 horas seguidas, ¿cierto? Ese es el máximo. Y necesariamente tienen que hacer una pausa, ¿sí? En algunos trabajos también están implementadas, por ejemplo, las pausas saludables, ¿sí?, que en el mismo puesto de trabajo, ¿cierto?, puedes hacer algún tipo de ejercicio en la cual te ayude a oxigenar tu cerebro, ¿cierto?, y a relajar un poco tu cuerpo. Las personas que trabajan en escritorio, ¿cierto?, hay varios ejercicios que tienen que ver con el movimiento ondular de las muñecas, de los tobillos, ¿cierto?, de la cabeza, hacer ciertos ejercicios apoyándose en la misma silla, y eso se debiera hacer, ¿cierto?, cada cierta cantidad de horas, qué sé yo, 2 horas continuas, estos movimientos hacerlos durante 5 minutos y volver a hacerlos. En este minuto también se está recomendando mucho a las personas que trabajan en sus casas, en teletrabajo, ¿cierto?, que se den ese tiempo, porque las personas que estamos con teletrabajo, que me incluyo, estamos trabajando el doble, porque estando en tu casa, ¿cierto?, necesariamente vaya a ver que las tazas están sucias y que las vaya a tener que lavar, ¿cierto? Necesariamente estás con tu hijo al lado porque no tengo dónde mandarlo porque los jardines están cerrados, ¿cierto?, y lo tengo que atender también, aparte de tu trabajo, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que se juntan, siempre es bueno hacer una pausa, ¿cierto? Yo hago los ejercicios, yo efectivamente los hago. También me apago un poquito, yo fumo, me voy al balcón, me fumo un cigarro, ¿cierto? Trato de pensar en otra cosa, trato de poner música también en los momentos que puedo, pero hay que tratar de hacerlo. ¿Para qué? Para no llegar a esto de la fatiga mental que me va a producir algo en mi cuerpo, de todas maneras. La fatiga física, ¿cierto?, es obviamente lo que
necesariamente afecta a tu cuerpo directamente, ¿cierto? Aparece una sensación primero de insatisfacción, ¿cierto? Así como un poco como de ansiedad. Los movimientos, dice, se hacen más torpes e inseguros, ¿cierto? Porque tu cuerpo ya no está respondiendo como debiera responder. Y disminuye el rendimiento con respecto a la cantidad y a la calidad. ¿Ya? Ahora, aquí hay temas importantes también y que tienen que ver, ¿cierto?, de qué manera uno hace su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto?, cuando uno está en un escritorio, debiera tener una silla que le abarque toda la espalda y que tu espalda quedara cómoda, ¿cierto? Entonces, esa es la posición que uno debiera trabajar todo el día. Por ejemplo, las mujeres cometemos el grave error, ¿cierto?, que incluso estando con tacos, cuando nos vamos a agachar a tomar algo del suelo, flectamos la espalda, ¿sí? Cosa que no debiera ser. Nosotros debiéramos flectar nuestras rodillas. Y de esa forma el peso lo vas a distribuir entre tus piernas y en tu espalda. Por tanto, ¿cierto?, vas a, como consecuencia de eso, digamos, vas a tener menos problemas de dolor, por ejemplo, ¿cierto? Incluso de caerte. Yo he visto algunos personajes ahí doblados y que se van de cabeza al suelo. Y por último tenemos la fatiga visual, ¿cierto? Y la fatiga visual por lo regular obviamente tiene relación con el computador, ¿sí? Los computadores debieran estar a una distancia más o menos, ¿cierto?, paralela a la visión donde estás tú, ¿cierto? Ahí hay un dibujo que te lo muestra, ¿cierto?, claramente, ¿cierto?, donde dice posición perjudicial y la otra posición que es bastante mejor, ¿cierto?, que estás bastante más en paralelo, ¿cierto?, con respecto al computador. Por otro lado también, ¿cierto?, tenemos que ver el tema de la luz que emite esta pantalla, ¿cierto?, porque en los computadores también se puede controlar la luminosidad. No debiera tener un alto brillo, porque ese alto brillo finalmente lo que produce también es una fatiga visual. Es más, cuando tú estás permanentemente dentro de, mirando una fuente, ¿cierto?, lumínica intensa, cuando mires hacia otro lado vas a ver todo negro. Y creo que seguramente a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Van a ver todo negro. Y el mirar todo negro hacia otro lado te podría provocar incluso, ¿cierto?, una caída, porque no estás viendo bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué se sugiere? Dice, bajar la temperatura del monitor, ¿cierto?, con respecto a esto del brillo. Trabajar, dice, textos en letras negras y blancas, de tal manera, ¿cierto?, que las letras negras resalten, ¿cierto?, y tus ojos tengan menos fatiga. Ajustar el brillo, parpadear constantemente, mira lo que dice ahí, qué importante. Cuando tú parpadeas constantemente, ¿cierto?, lo que estás haciendo es lubricar tus ojos, ¿sí? Incluso me encontré con una chica del otro curso que me decía que ella trabajó muchos años en un computador, en una empresa, y empezó a tener muchas conjuntivitis a repetición, conjuntivitis. Y descubrieron que su lagrimal ya no estaba produciendo lágrimas. O sea, los ojos se le estaban secando. Y hasta el día de hoy ella tiene que usar estas lágrimas artificiales, ¿cierto? Entonces es bueno que uno permanentemente, así como uno hace el ejercicio, ¿cierto?, con las muñecas, también hacer el ejercicio con los ojos para que los ojos se lubriquen. Y por último dice, relajar los ojos cada 30 minutos. ¿Cómo los relajo? Cerrándolos. Cada 30 minutos, ojalá poder cerrar tus ojos un par de minutos y luego volver a abrirlos. Bien, chiquillos, chiquillas y chiquillos. ¿Preguntas? ¿Algo que no les haya quedado como claro? Sí, Profesora, no. yo tengo una pregunta en la fatiga física, en una decía, disminuye el rendimiento con cantidad y calidad, creo que decía. Sí, sí, claro.
¿A qué Sí. se refiere eso? Es que No lo entendí muy bien. vas a hacer menos, ¿cierto? Al tener una fatiga física, es decir, estás muy cansado, ¿cierto? Por ende vas a hacer menos cantidad de trabajo y esa menos cantidad de trabajo que estás haciendo, además va a ser con menor calidad. Menos calidad. Ah, ya. A eso se refiere. Ok, profesora. Profesora, Dígame. estos son factores como para que una persona le dé estrés, ¿cierto? Sí, por supuesto. Todas estas cosas podrían ser productos son estresores. Así como el ruido que lo veíamos, también podría ser estresores todas estas situaciones. Va a depender de la persona. ¿Eh? Hay gente que se estresa con mucho menos o hay gente que tiene la posibilidad de estresarse cuando ya las cosas son mucho más. ¿Alguna otra pregunta, chicuelos? ¿No? Ok. Bien, vamos a hacer un trabajo en equipo ahora y vamos a llevar a la práctica, ¿cierto? Lo que vimos. ¿Qué vamos a hacer? En el aula virtual, ustedes lo van a abrir, voy a compartirles la pantalla nuevamente para que ustedes lo vean, denme un minuto, dónde está, dónde lo van a ubicar. Entonces nos vamos a la... Estamos en la semana 6, ¿cierto? Voy a dejar de compartir, ahora lo tengo ahí. Ya, supongo que lo ven, ¿cierto? Estamos ahora en la semana 6 y vamos a ir a la semana, perdón, al PPT, ¿dónde está? Sesión 11. Sí, estoy bien, sección 11. Ahí, tarea formativa. Voy a pinchar la tarea formativa y voy a abrir, acá dice tarea formativa sección 11. La voy a abrir y me voy a encontrar con la tarea. ¿Cuál es la tarea? Una imagen. Esa no es. Ahí está. Esa es la tarea. No se ¿Ya? ve, profe. No se ve, profe. Oh, perdón. Profe, yo esa tarea la quise hacer ayer, pero no me dejaba entrar. Ah, pero ¿por qué cree usted? Porque ahora la abrió. Ya. Obvio, Pero ¿cierto? a mí no me sale ese recuadro. No, este recuadro lo acabo de hacer yo. Es solamente para que se ordenen. ¿Ya? Por eso lo hice. Entonces, de acuerdo a estos, ¿cierto? Condiciones o malas condiciones físicas, ¿cierto? Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, en este cuadro, y ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran hacerlo, como ustedes lo quieran hacer, pero esta es la forma, digamos, para que les quede más ordenado en el fondo. El tipo de contaminación, ¿cierto? Ya, por ejemplo, ahí yo voy a poner el primero que está indicado en los monitos, ¿cierto? Que es el ruido, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de una contaminación de ruido. Luego voy a poner la consecuencia del ejemplo que puse y por último la solución que le voy a dar al ejemplo que puse. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. No se extiendan tanto, busquen ejemplos fáciles de poder redactar, ¿cierto? Que sean más bien cortitos para que los alcancen a hacer. Eso, no sé si le quieren sacar una foto o ya lo vieron, no es tan complicado, es solo hacer un cuadro para que lo hagan en forma más ordenada. ¿Bien? Ya, chiquillos. Nos vamos a agrupar entonces para que comencemos a trabajar. No vamos a tener mucho tiempo porque terminamos a las 12:20, así que van a tener 15 minutos para que además alcancemos a pasar la lista. ¿Ya? Así que ahí, Profesora, dígame. le dejé un mensaje privado, por favor. Ya, lo voy a ver al tiro. Bien, así que cada uno, ¿cierto? Compártanse el trabajo, ¿cierto? Y cada uno va a hacer un ejemplo distinto. Y así lo vamos a hacer, la vamos a hacer súper corta. Ok. 15 minutos entonces para trabajar, en 15 minutos más volvemos a la sala. Ya, chiquillos, únanse a sus equipos, por favor.
Ok, Fernanda.